Hola, muy buenos días. Nuevamente le seguimos dando gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder llevar un nuevo mensaje, una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Sobre todo, lo primero que siempre tenemos en cuenta es nuestro encuentro íntimo con el Señor, en esa comunión en la cual nosotros en oración nos acercamos a su presencia, buscamos su rostro. Queremos que el Señor siga hablando y lo tenemos a través de la palabra de Dios. Sabemos que tenemos un deber, tenemos responsabilidades y compromisos que hemos adquirido cuando nosotros dimos nuestro corazón a Cristo. Por tanto, siendo fieles, obedientes a la voluntad de Dios, pues nos preparamos para un nuevo día, una nueva oportunidad que seguramente vamos a tener de poder testimoniar a la gente de nuestra creencia, de nuestra condición como hijos de Dios, pero sobre todo llevarle un mensaje de esperanza a un mundo que cada día se va perdiendo más en el dolor, en el sufrimiento, y que necesita una palabra de aliento que anime sus tristes corazones. Por tanto, nosotros, con la disposición máxima, como cada día, vamos siempre, con la gracia de Dios, a llevar a la gente la buena disposición de mensaje de vida. Los vídeos que sigan ustedes viendo siempre van a ser importantes a la hora de primero de entender el plan de Dios para cada uno de nosotros, recordar las grandes virtudes esenciales a través de las enseñanzas del Maestro, pero que también nos ayude a que esa formación, esa orientación de la palabra de Dios en cuanto a la práctica, pues sea visible, que la gente sepa que la transformación es real. Por tanto, seguimos trabajando en ese proceso de cambio. Seguimos en el tema de la semana pasada que estuvimos hablando, la primera parte de los discursos testimoniales, y que hicimos una pequeña introducción en la figura de Pedro, su intervención ante los judíos, en un sermón que llegó a presentar a Jesús con su sacrificio, con un trasfondo de salvación por medio de la resurrección. En esta segunda parte vamos a destacar la personalidad de otro apóstol importante en el trabajo del reino, a Pablo, que fue llamado el apóstol de los gentiles, pero que en el principio no fue del círculo de los apóstoles. Pablo, cuyo nombre antiguamente era Saulo, nació en una región de Cilicia. Padre de hebreos, tuvo una formación educativa a través del rabino Gamaliel. Por tanto, su conocimiento vasto tenía raíces griegas. Así que esto era importante porque Pablo era un perseguidor acerrísimo de los cristianos. Sin embargo, su vida iba a cambiar radicalmente. Camino de Damasco tuvo un encuentro sobrenatural, una visión de Jesús. Y a partir de ahí, Pablo fue un participante importante en la extensión del Evangelio a los gentiles, porque también formó iglesias y también denominaciones de comunidades cristianas. Pablo realizó 4 viajes misioneros, entre los que visitó Asia, Acaya, Galacia y también Macedonia. Entre esos viajes escribió a Primera de Corintios y en el tercer viaje lo hizo con Segundo de Corintios y Romanos. Pero Pablo tuvo un viaje especial. Fue en Atenas. Fue el segundo viaje y fue en el año 50 después de Cristo. Pablo había llegado a la ciudad y vio y observó que la ciudad estaba repleta de estatuas, de monumentos y también de santuarios. Así que Pablo se dio cuenta de que los atenienses estaban sumergidos
en la idolatría y eso le indignó mucho. Así que tuvo Pablo un encuentro con los filósofos. La griega pagana por entonces tenían corrientes alternativas. Estaban el politeísmo, el ecumenismo y también el estoicismo. El Areópago, en el lugar donde Pablo iba a dar ese discurso, era llamado la colina de Ares, pero Marte según los romanos. Era un foro abierto donde allí se discutían cuestiones filosóficas. Estaba situado en el sudeste del Partenón en Acrópolis. Así que ese encuentro tuvo como un acontecimiento el acercamiento entre dos mundos, el griego de, digamos, la razón en la sabiduría humana y el cristianismo en la fe y sabiduría divina. Así que se vio, por tanto, un contraste entre Atenas y Jerusalén. Así que en el discurso de Pablo ante los filósofos, tenía conocimiento de que los que estaban allí presentes eran religiosos. Y también dio a conocer lo que le había llamado la atención. Para ello nos vamos a la palabra de Dios en Hechos, en el capítulo 17, capítulo 23, que dice así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Así que en su presentación Pablo hizo saber la actitud religiosa de los allí presentes, pero también hizo saber ver el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús y su resurrección, y hacer énfasis que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El hombre es finito y su entendimiento es difícil de comprender al Ser Supremo que es Dios, que solamente lo muestra a través de la creación. Así que los asistentes allí, después de todo el discurso que había realizado, lo tenían por un palabrero. Así que desistieron de oírle y realmente pues abandonaron el hemiciclo, aunque muy pocos, eso sí también es verdad, creyeron en él. Los demás hicieron oídos sordos, porque ellos decían que la resurrección era algo absurdo, porque creían que la muerte era la liberación del alma y por tanto la liberación también de esa cárcel. Así que lo que hizo Pablo a considerar fue la presentación del cristianismo ante los filósofos. Así que el mensaje de hoy es para que sepamos que la labor de Pablo tuvo una gran influencia en el mundo gentil. Si Pablo fue, por tanto, un arrésimo trabajador, incansable, apasionado y dedicado por completo a la extensión del Evangelio para la conquista espiritual del mundo gentil, los creyentes hoy día tienen un reto ante el mundo. Es verdad que la tarea no es fácil, que requiere también de gran fe, de perseverancia, de insistencia, con ayuda del Espíritu Santo, porque también es verdad que se han levantado religiones y denominaciones que se llaman cristianos, y eso también obstaculiza mucho la labor que nosotros vamos a emprender. Pero aún así, a pesar de las dificultades que nos podamos encontrar, tenemos que seguir siendo sencillos, humildes, para llevar un mensaje de esperanza, para romper los pensamientos e ideales que lleguen al corazón. Tenemos que recordar que estos discursos testimoniales, tanto de Pedro como de Pablo, vienen a ser fieles hombres dedicados a Cristo. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Grandes ejemplos, los de Pedro y de Pablo, hombres dispuestos a luchar por hacer entender a la gente el mensaje del Evangelio, que entregaron sus propias vidas,
que dejaron su sello particular con sus mensajes, con sus viajes, pero también su manera de actuar. Hoy los cristianos debemos mirarnos en ello para entender las dificultades que nosotros nos podamos encontrar. Ellos lo tuvieron más complicado. Hoy vivimos en una libertad de expresión y es mucho más fácil. Pero aún así debemos de seguir aunando esfuerzos, de con la ayuda del Espíritu Santo salir al mundo para decir que nuestra transformación es verdadera, que Dios les ama, que hemos encontrado en Jesús el sentido de nuestras vidas, alivio a nuestra alma, paz interior. Y eso es lo que necesita en un mundo donde se está destruyendo poco a poco, entre las particularidades que tienen, entre odios, rencillas, disputas que tienen entre ellos. Y la gente que sigue sufriendo porque no saben dónde ir, no saben a quién creer. Y nosotros tenemos que ir con la verdad de Dios. Saber que la experiencia que hemos vivido con Cristo, al igual que Pablo y otros muchos hombres de fe que se registran en la palabra de Dios, pues fueron hombres importantes. Nosotros somos baluartes de una verdad que hemos conocido, de una luz que ha iluminado nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer brillar a la gente. Por tanto, durante esta semana de bendición, que vayamos a la gente, que seamos comprensivos con su manera de pensar, pero también hacerles ver la importancia de un mensaje de esperanza para su vida. Y que sobre todo entiendan que deben de seguir renunciando, a arrepentirse para encontrar a Dios. Son requisitos, son fundamentales para encontrar la salvación. Nosotros que conocemos lo que Dios nos ha transmitido al corazón, eso es lo que queremos darle a la gente. Por tanto, sigamos trabajando, luchando porque el Evangelio salga a la luz en los corazones de la gente. Que el Señor me lo bendiga.